Hola chicos, vamos a ver ahora en este módulo lo que sería los pinceles, ¿vale? Vamos a ver algunas propiedades que nos puedan ser útiles y cómo se utilizan. Bueno, pues a ello, en el panel izquierdo, en la barra de herramientas, seleccionamos la herramienta pincel o podemos apretar la tecla B en cualquier momento, ¿vale? Eh, Estos son los pinceles que tenemos por defecto. Los tengo bastante grandes para poder ver, digamos, en detalle más o menos qué es lo que voy a seleccionar, pero también se puede seleccionar la miniatura pequeña, ¿vale? Y también, pues, digamos, podría ser más cómodo, depende de eso ya del gusto de cada quien, tenerlos aquí más recogidos o tenerlos en miniatura grande y un poco más extendidos. Va en gustos. Yo de momento lo voy a dejar así más grande. Vamos a ver cómo los utilizo. Bueno, de momento, hundiendo la tecla Control y Alt en Mac, puedo disminuirlo hacia la izquierda su diámetro o hacia la derecha agrandarlo, ¿vale? Igualmente, hacia arriba o hacia abajo le doy más dureza y hacia arriba hago que esté un poco más difuminado. Estos son los aspectos que yo puedo controlar si no quiero aprenderme, digamos, el comando, también desde la parte superior, ¿vale? Tengo su tamaño y tengo su dureza. La dureza hace referencia, digamos, al 100% al borde totalmente liso, plano, y al 0% al borde totalmente difuminado, ¿vale? Estos son valores importantes que todo el tiempo debo ir manejando, por eso es bastante práctico poder aprenderse el comando y trabajarlo desde la misma pantalla, ¿vale? Luego vemos lo que sería la opacidad. La opacidad en este caso la tengo al 100% y el flujo al 100%. Son dos valores, dos características que tienden a confundirse mucho o a mezclarse un poco y son parecidas, es verdad, pero también son diferentes. Vamos a ver cuáles son las diferencias básicas, ¿vale? De momento lo voy a poner más duro y más pequeño el pincel y voy a ponerle entonces la opacidad al 50%. Esto también podría cambiarlo con los números, ¿vale? Si yo aprieto por ejemplo el 6, vemos cómo va el 6 al 60%, el 9 al 90%, el 10, pues tengo aquí una opacidad al 10%, al 50%, al 90%, solo con apretar una tecla, ¿vale? Si le doy 0, vuelvo y la restablezco al 100%. ¿Vale? Me va a cargar esto. Queríamos verla cómo actúa al 50% la opacidad. Entonces voy a pintar continuamente. Y vemos cómo crea una mancha homogénea. ¿Vale? Si yo hundo 0 para restablecerla al 100% y vamos a poner el flujo a un 33%, por ejemplo. Y aquí entendemos la diferencia básica, digamos, entre la opacidad y flujo. En el flujo alcanzamos a percibir cómo en las uniones se sobreponen, ¿vale? Y se van haciendo más oscuras, mientras que en la opacidad esto no sucede, ¿vale? Al menos con un trazo continuo. Entonces esto es importante para saber lo que yo esté buscando y lo que quiera lograr, saber cuál de las dos debo alterar, ya que suelen confundirse bastante. Bueno, en el momento me cargo esto, vamos a ver más opciones acá. Como veo tengo diferentes tipos de pinceles, un poco ya predefinidos por el programa, incluso algunos más orgánicos. ¿Vale? Igualmente yo podría cargar pinceles, digamos que tienen la ventaja el Photoshop de que tiene pinceles predefinidos, pero también puedo cargar algunos. Igualmente puedo alterarle la dirección, ¿vale?
a cargar esto. Puedo cargar, como decía, algunas galerías que ya están, digamos, predefinidas. Por ejemplo, vamos a cargar aquí caligráficos. Me pregunta que si deseo sustituir esto, le voy a decir que sí. Vale, de momento, pues bueno, voy a esconder este panel un poco y vamos a escoger alguno de los que cargué. Esto es un caligráfico, bueno, como si quisiera de pronto yo hacer caligrafía, ¿vale? Podrían ser útiles. Y vemos cómo semeja algún trazo. Como he comentado, en cualquier momento puedo cambiar la dirección, ¿vale? Y hacerlos a mi antojo. Podría buscar otras galerías, efectos especiales, cuadrados, gruesos. Bueno, la idea sería ir probando, ¿no? Con diferentes galerías y ver cuál me puede interesar a mí, ¿vale? Siempre me va a preguntar y siempre puedo ir eligiendo por diferentes galerías. Igualmente puedo también cargar. De momento, por ejemplo, vamos a restaurar los pinceles. Restaurar los que ya tenía por defecto. A cargar esto. Y puedo cargar galerías que descargue de internet. Puedo venir aquí a cargar pinceles. Y puedo, por ejemplo, yo había descargado algunas de rayos, de humo. Vamos a ver, por ejemplo, a cargar esta de humo. Y veo acá al final cómo me cargó algunos efectos de humo. ¿Vale? Yo por acá tenía alguna fotografía, por ejemplo, que creo que vendría bien de pronto aplicarle algún efecto. Aprieto B y vamos a buscar estos que descargué. Veo como aquí ya me da más o menos el tamaño en el que quedaría el píxel. Yo lo agrando un poco. En realidad digamos que este pincel ya viene un buen tamaño, entonces permite un poco esto de agrandarlo. ¿Vale? De pronto está demasiado claro por el flujo. Lo restablezco al 100% y voy a crear esto mejor en una nueva capa. Vale, me gusta el efecto. Igual podría jugar, ¿no? Y cambiarle el color y buscar de pronto otro humo que lo acompañara. Lo agrando también. Vemos cómo estos se comportan bien al agrandarlos, pero en realidad si yo fuera a utilizar alguno, por ejemplo, vemos que esto ya por defecto, los números de su tamaño son bastante grandes, 2500, ¿vale? Vemos que estos números son bastante reducidos. En realidad, por ejemplo, si a mí me gustara alguna de estas texturas para aplicarla, digamos que intentar aplicar esta, vemos que ya el tamaño, por ejemplo, por defecto es muy pequeño. Y si yo lo agrando, igual vamos a hacerlo en otra capa, vemos cómo se ve bastante pixelizado, ¿vale? Igual vamos a buscar otro. Vale, en realidad digamos que le falta tener más calidad a este pincel. ¿Para qué también me sirven los pinceles? Podrían servirme también para pintar muchas veces según la composición que yo quiera hacer. Por ejemplo, podría escribir algo, no sé. Escribimos algún texto de pronto. Y el texto en sí, pues bueno, funcionaría, ¿vale? Pero quizás yo le quiero agregar algún poco de dramatismo, bueno, algo especial, digamos, ¿no? Vamos a invertirlo.
¿vale? Y selecciono entonces ahora sí algún pincel, de pronto. Vamos a ver cuáles tengo por acá, o como decía, puedo cargar galerías que me gusten. Vamos a cargar, por ejemplo, esta de spray. Esto es una forma, bueno, podría cargar. Aquí ya cargué una de spray, de efectos de spray. O también puedo crear una, por ejemplo, con una mancha, digamos aquí yo ya la tengo seleccionada, puedo tener manchas de spray que yo mismo haya creado o haya escaneado. Simplemente la selecciono, ¿vale? Voy a edición y definir valor del pincel. Le pongo un nombre, mi spray, por ejemplo, si quiero, tampoco es tan relevante. Y me voy aquí a la composición que estoy haciendo, punto B para tener el pincel, y busco, bueno, ya por defecto, si me paro en la nueva capa, tiene el pincel que yo he cargado, ¿vale? Y podría pintar con esto, haciendo de pronto que las letras no estén del todo terminadas, ¿vale? Y así agregarle algún efecto que tenga alguna gracia para mi composición. Bueno, esto podría seleccionarlo, ¿vale? Y pasarlo con una máscara atrás. Entonces vemos cómo los pinceles me son útiles, digamos, para añadir algunos efectos a mi composición, para pintar, ¿vale? No se utilizarían únicamente, digamos, para lo convencional que podría ser el dibujo, digamos, meramente, digamos, lineal, ¿no? Pero pues obviamente también si los quiero utilizar para esto, pues simplemente es cuestión de ir jugando con ellos, ¿vale? Con su dureza, con su grosor y ir pintando, ¿vale? Como decíamos, bueno, los puedo volver más duros, más grandes, ir jugando y haciendo el dibujo que quiera a mi antojo, ¿vale? Vamos a ver también, bueno, ya vimos cómo puedo cargar, pero también va a ver cómo podría ser útiles, que es algo que lo utilizamos todo el tiempo para editar, por ejemplo, máscaras. Aquí acabo de crearle una máscara a esta fotografía. Y con los pinceles, pues vamos simplemente a ir borrando, ¿vale? Las partes, digamos, que no quiera de mi composición, ¿vale? Simplemente para que se vea el fondo. Aquí lo hago simplemente a forma de muestra, pero es algo que vamos a hacer realmente todo el tiempo en Photoshop, ¿vale? Vamos a ir utilizando los pinceles sobre todo para los montajes y para, pues, eliminar fondos y cosas por el estilo y terminar de pulir, ¿vale? Esto es algo que vamos a hacer todo el tiempo. De momento voy a eliminar esta máscara y también ver cómo puedo agregar, como vimos, algunos efectos. En este caso, por ejemplo, podría jugar con los de spray, ¿vale? Creo una nueva máscara y podría simplemente empezar a agregarle diferentes manchas y quisiera crear de pronto algún cartel, no sé, para alguna campaña. Podría generar espacios sobre los cuales pudiera ir mi texto, ¿vale? Bueno, entonces ya vimos varias cosas. Vimos cómo puedo guardar mis propios pinceles, cómo puedo utilizarlos, agregarlos a mi composición, cómo puedo cargar, ¿no? Cómo puedo utilizarlos para pintar con ellos y la forma tradicional, digamos, de utilizarlos y simplemente pintar con ellos. Igualmente, aquí por ejemplo seleccionando la herramienta pincel, ¿no?
Si yo quiero restablecer los colores, acá por ejemplo lo tengo bastante grande, lo voy a reducir. Simplemente podría darle la tecla X para invertir los colores o D para dejar por defecto los que están aquí de blanco y negro. Siempre puedo venir aquí y hacerlo manualmente. Digamos acá tengo el rojo. Si yo doy D, se pasa a blanco y negro. Si doy X, ya podría pintar con el blanco. Doy X de nuevo, podría pintar con el negro. ¿Vale? Bueno, chicos, esto sería básicamente todo para que vamos conociendo un poco cómo funciona la herramienta pincel y continuamos con los contenidos más adelante de las clases. Muchas gracias.